buenos días, qué gusto estar aquí, poder entre todos intercambiar ideas, reflexiones y ayudar a la transformación de la ciudad, del país, que es fundamental. Bueno, pues desde el campo de la arquitectura siempre hemos estado preocupados porque sin la menor duda es un campo donde la fuerza inmobiliaria es muy fuerte y por desgracia ataca y hace mucho daño a la construcción de la ciudad porque los intereses inmobiliarios van mucho más allá de la razón de convivencia, de relación entre las partes. Y qué mejor ejemplo que lo que nos acaba de pasar en el terremoto, donde están destruyendo lo poco que queda de tejido urbano y urbano-rural en la ciudad, y eso pues finalmente ha sido una profunda impotencia porque no hay nadie que haya detenido esta condición. En ese sentido, si bien hablamos mucho de la Roma, la Condesa, como nos pasó en el 85, y después en el 85 ver la tragedia de cómo la reconstrucción de la ciudad fue por mal camino y nunca a favor de la convivencia y la colectividad. Ahora pues, la idea es tratar de hacer algo diferente y desde ahí creo que la sociedad civil es la única oportunidad que hemos visto porque no encontramos reacciones claras del gobierno. Y en ese sentido, si bien la Roma y la Condesa han tenido este problema, se nos olvidan lugares tan importantes como Iztapalapa, como Xochimilco, donde la gente en una condición de autoconstrucción hace sus casas, igual de maneras no necesariamente bien técnicamente, pero sí con la lógica de lo que implica la construcción de la ciudad, de la oportunidad de la autoconstrucción, que finalmente en todo el mundo el 95% está construido por la autoconstrucción, por lo tanto no es negarla, es entenderla y es identificarse con qué sucede allá. Entonces, algo que hablaba mucho, alguien del que hay que escuchar mucho, hablando de cultura, que es Francisco Toledo, es cómo lograr una autoconstrucción asistida, cómo lograr entender por qué la gente se construye y arma su ciudad de una manera. Desde ese lugar, nosotros en lo particular hemos hecho un grupo que se llama Reconstruir MX, que tratamos con mucha impotencia, porque obviamente no es tan fácil, pero al tiempo puede ser importante, estas asesorías o estas lógicas de una plataforma que permita construir la ciudad de otra manera, que está muy lejana de los edificios, monumento, de las cosas espectáculo, de la arquitectura espectáculo, y más hablar de la complejidad del organismo, de la ciudad como organismo que requiere otra manera de enfocar el problema. Siendo así, es importante, además de entender la reconstrucción, entender que el terremoto solamente es algo que nos hace ver algo que sucedió, pero que es latente en todas las colonias, en todos los lugares, y que hay peligros reales, a veces por un sismo o a veces puede ser también por tormentas, por otras razones. El problema es que hay algo que hacer y no esperar a que sucedan las tragedias. Y sobre todas las cosas hay que tener una construcción con las comunidades para tratar de transformar una ciudad que era de ríos, que era de lagos, que tenía otra visión y que la hemos olvidado y que al final acusamos los problemas y hay que tratar de reentender el tema. En ese sentido estricto, más allá del problema del terremoto, hay que entender que para construir la ciudad hay que partir de otro enfoque más claro. Y pongo el ejemplo que hay que tomar porque son ejemplos de países hermanos, como el caso de Medellín, cuando Fajardo fue el alcalde de Medellín, hizo un trabajo extraordinario con concursos para arquitectos, con proyectos no grandotes, sino muchos proyectos chiquitos que van armando poco a poco en cada colonia, en cada barrio, la oportunidad de hacer mediatecas, bibliotecas, espacios de reunión, de aprendizaje, de cultura. Y desde esa lógica, él logró algo que para mí resulta muy conmovedor. Un caso específico, hizo una biblioteca en una parte alta, y por otro lado hizo un teleférico para llegar a ese lugar. Hizo dos acciones arquitectónicas, pero lo interesante o lo más importante fue que gracias a esas dos acciones se construye un vínculo, un fluido que permite que la gente en sus propias casas, en planta baja, hiciera cafés, lugares, comedores, etcétera. Y eso da empleo, la creatividad de la gente y la reconstrucción de la ciudad.
Medellín, un lugar lleno de balas y de guerra, se convertía finalmente en un lugar de cultura y con la oportunidad de que la gente se construya sus propios empleos. Por lo que para mí hacer arquitectura en la ciudad es entender que los arquitectos podemos ayudar con acupunturas, la oportunidad de hacer cosas específicas bien estudiadas en puntos que hacen que se transforme el organismo completo. No hacer, como pasa en otras ocasiones, el gran edificio que viste al político, que viste al inmobiliario del político. Si es necesario por el análisis de la acupuntura, sí, pero si no, más conviene atacar a toda la comunidad y ayudar a resolver desde ese punto un tema que va a hacer de esta gran compleja ciudad de millones de personas, cómo puedes atacar en cada punto y no solo concentrarse en las zonas privilegiadas donde hay dinero, sino entender que cada sitio tiene grandes posibilidades culturales y grandes oportunidades arquitectónicas. Eso nos lleva finalmente a que junto a estas acupunturas que siempre hay que plantear, es entender que hoy día más que nunca y afortunadamente el espacio público es nodal y fundamental. Y sí hay que decir que por desgracia, aunque nosotros afortunadamente desde hace mucho tiempo tenemos un gobierno de izquierda en la ciudad, hemos perdido la oportunidad a veces de la continuidad de los proyectos. Tenemos que entender, y ahí está la sociedad civil muy importante de estarla fortaleciendo, que los proyectos no tienen 6 años, ni 3 años ni 6 años, tienen que tener una continuidad de mucho tiempo. Y de repente, y hay que decirlo, proyectos importantes en el periodo de Ebrard fueron interrumpidos en el siguiente periodo con respecto a espacios públicos y con respecto a activaciones por temas de agenda política que la ciudad no se puede permitir. La ciudad tiene que seguir generando las buenas acciones que se tuvieron en gobiernos anteriores, sin importar banderas. Desde ese lugar me parece que hay que hacer caso a que los espacios públicos se tienen que activar, a que tenemos que lograr potenciar en cada uno de los barrios de las colonias esas condicionantes y para ello también es fundamental, por lo tanto, también enfocar las acciones en lo que es transporte público y no perder eso, porque también se ha abandonado un poco esta idea de que podemos incrementar y subrayar que con el transporte público vamos a permitir tener menos coches, vamos a tener la oportunidad de que la gente camine más, esté en bicicleta y por lo tanto viva la ciudad de esos espacios públicos. Y esos espacios públicos, para repetir la idea, con infraestructuras pequeñas de mediatecas, de bibliotecas, de espacios de entendimiento y de conocimiento cultural entre las gentes para que podamos construir de mejor manera nuestro país. Y desde ese lugar, por supuesto que los arquitectos estaremos en la batalla completa para, con mucho entusiasmo, ayudar. Gracias.